Nos llegó la hora con Petro presidente. Esta es una serie de videos que comenzamos hoy acerca de, en este caso, las diferencias programáticas que tengo desde el punto de vista del proyecto económico con Germán Vargas Lleras. Quiero que ustedes lo analicen, lo debatan, tomen posición. Se trata ni más ni menos que de explorar lo que será la Colombia en los próximos años. El programa económico del candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas, se propone recuperar la senda del crecimiento económico y ubicarlo en el 5% anual como crecimiento del total de la economía. Cree Vargas que el crecimiento depende del aumento de la inversión y que ésta depende de la rentabilidad del capital, y para ello propone reducir impuestos al capital, es decir, a las grandes fortunas, los patrimonios, y flexibilizar las regulaciones estatales sobre medio ambiente y la mano de obra. Su prioridad es el crecimiento sobre la base de la disminución de impuestos a las rentas de capital, pero para nada, ni siquiera como segunda prioridad, está la equidad social. Un crecimiento sin equidad. De hecho, olvida Germán Vargas y sus asesores que si la rentabilidad del capital neta de impuestos, después de impuestos, es superior a la tasa de crecimiento económico real, la desigualdad en el mediano plazo avanzará a niveles enormes en un país que, como Colombia, ya es de los más desiguales del mundo. Es indudable que los países que han priorizado el crecimiento económico sin mirar la equidad no han logrado procesos sostenibles y se han condenado a estados de desigualdad social que terminan agotando el mismo crecimiento económico, y los países que han priorizado la redistribución del ingreso sin pensar en el crecimiento no han logrado sino redistribuir la pobreza. Así lo demuestra la crisis mundial que comenzó en el 2008 y que llega hasta nuestros días, precisamente en el mayor periodo de incremento de la desigualdad en los países desarrollados desde hace 70 años. El incremento de la desigualdad en su máximo nivel en Estados Unidos en el año 1929, y después ese mismo nivel de desigualdad que llegó en el año 2007, precisamente en los años que dieron inicio a las peores crisis económicas de su historia. La desigualdad extrema propicia las crisis extremas, y Colombia padece de una de las desigualdades extremas más altas del mundo. Los impuestos al capital deben tener un enfoque que nos lleve a aumentar la producción real, castigar las rentas no productivas y construir más igualdad social. De hecho, los impuestos al capital lo que ayudan al financiar mayoritariamente el Estado es a fortalecer la ampliación de una clase media tanto rural como urbana en Colombia, como símbolo de una sociedad más igualitaria. Entre más igualdad, la clase media es más grande dentro de la población total del país. Al contrario, disminuir los impuestos al capital no solo conduce a una sociedad extremadamente desigualitaria, sino también a la destrucción de la clase media colombiana. Crecimiento y equidad van de la mano. El uno genera la otra y viceversa. Pero un concepto así integral no se ve en el programa de Germán Vargas. Para el tipo de proyecto político que dirige el candidato de Cambio Radical, con fuertes soportes en el gran empresariado colombiano y los medios de comunicación, plantear la equidad social es cuestión de populismo. Para nosotros y para la experiencia mundial, un crecimiento económico sin equidad social es inconsistente. El programa de Cambio Radical mantiene la tesis desarrollista sin equidad, es decir, se inscribe en la dinámica de la política económica tradicional de Colombia. La tesis que defiende el candidato Vargas, y en esto coincide con Uribe y toda la derecha mundial, es que para lograr el crecimiento económico se necesita de un Estado que, a diferencia del Estado social de derecho,
que busca la equidad social, se subordine completamente a los grandes negocios como objetivo máximo de la sociedad. La maximización de la utilidad implica, bajo esta propuesta, reducción de impuestos a los grandes negocios y anulación de las regulaciones públicas. Un neoliberalismo duro y puro, en completo retroceso ya en el mundo, pero que se quiere perpetuar a pesar de su fracaso en Colombia. No es cierto que la inversión privada y la iniciativa privada, que en Colombia se confunde con libre iniciativa de la inversión extranjera y fundamentalmente extractivista, es decir, para abrir huecos y sacar lo que Dios o la geología puso en el subsuelo, esté aquejada por los impuestos al capital. Eso no es cierto. Y las regulaciones estatales, ambientales o laborales no son las que impiden el crecimiento de la producción en Colombia. El impuesto es, por definición, el gran pacto social de una sociedad y nuestra Constitución ordena un sistema tributario progresivo. Ojo con esa palabra. Es decir, cimentado sobre la tesis que el que más tiene paga más impuestos y más que proporcionalmente. Un sistema así es básico para un Estado social de derecho, lo que equivale a decir que es esencial para la búsqueda de la equidad, para agrandar la clase media en Colombia. En realidad, la práctica y la legislación tributaria en los gobiernos posteriores a la Constitución del 91 ha sido debilitar la progresividad, contrario a lo que ha ordenado la Constitución, y cimentar cada vez más la financiación del Estado en la clase media, la mediana y pequeña empresa y en general en los consumidores, que en su mayoría son los más pobres de Colombia. Germán Vargas quiere tirar definitivamente el principio de la progresividad por la borda, porque no le interesa la equidad. Las regulaciones tienen como fin mitigar daños que la producción y el ánimo de lucro pueden provocar sobre el conjunto de la sociedad y sobre la naturaleza. Mitigar o prevenir, por ejemplo, los daños éticos, laborales y ambientales que el ánimo de lucro puede provocar. En lenguaje economicista, las regulaciones públicas buscan mitigar los efectos de las externalidades negativas del mercado y sus fallas. Eliminar sustancialmente las regulaciones implica subordinar la garantía de los derechos laborales, sociales y ambientales a la maximización de la utilidad privada, y no de todos los privados, sino de una pequeña minoría, los más ricos de Colombia. La aplicación del programa de Vargas Lleras nos llevaría a un incremento del déficit fiscal, una gran depredación de la naturaleza y un aumento de la desigualdad social en un país que ya es de los más desiguales del mundo. La consecuencia sería un incremento de la violencia y por tanto una destrucción democrática. Es más, ante procesos de profundización de la desigualdad como la que propone Vargas Lleras, la primera víctima no son los pobres, sino la clase media, que se vuelve raquítica al estrecharse las oportunidades de ser propietarios de bienes de capital o al disminuir los salarios reales. Vargas vende la tesis errónea que los capitales y los negocios están afectados por altos impuestos y propone disminuirlos sustancialmente. Olvida el candidato que ya el 1% de la población colombiana, la más rica, es propietaria del 22% del ingreso nacional, o sea, de la riqueza nacional. Una desigualdad así jamás sería alcanzada por un país con un sistema tributario anticapital, como falsamente dice Germán Vargas, que existe en Colombia. Es más, una desigualdad así solo expresa una enorme transferencia de riqueza privada del 90% de la población y de la riqueza pública hacia ese 1% más rico de la población colombiana, que el candidato de Cambio Radical quiere aún más enriquecer. El análisis de Vargas
no toca para nada el problema que para la producción y el crecimiento económico tiene la estrechez del mercado interno, aquejado por la presencia del latifundio, los bajos salarios y la mitad de la población por fuera de la generación de ingresos, y menos los efectos que sobre la estrechez de ese mercado interno tiene la falta de educación de calidad, la ausencia de un sistema de crédito popular, agrario, industrial o de servicios, y menos aún el impacto que los TLC, los tratados de libre comercio, tienen sobre la producción interna. Al contrario, repetir y profundizar la historia de la política económica de Uribe, llamada confianza inversionista, imitada por la política económica de Santos, de desregulación y disminución impositiva para los sectores más poderosos, lleva a que el mercado mundial solo nos vea como espacio de extracción de sus fuentes de energía. El mercado mundial, sin intervención política de nuestro Estado, nos asigna en la División Internacional del Trabajo el simple papel, el simple puesto de extraer combustibles fósiles. Es por esto que para Germán Vargas los sectores claves de la economía sean los mismos que llevaron a la parálisis económica del país: el sector minero energético y su infraestructura. Una minería sustentada esencialmente en la extracción de combustibles fósiles y marginalmente en el oro y otros minerales metálicos. La drástica disminución de impuestos al capital que propone el candidato de Cambio Radical en realidad es una disminución de gravámenes a la extracción petrolera y carbonífera, dada la actual estructura de deducciones. En realidad el candidato está proponiendo una subvención pública a la extracción del petróleo y el carbón para que puedan extraer los residuos que quedan a través del llamado fracking. Para la Colombia humana, los sectores claves estratégicos en nuestra propuesta económica son la agricultura y la industria bajo las condiciones del siglo XXI. Las condiciones del siglo que vivimos nos imponen una alta responsabilidad en la mitigación y adaptación al cambio climático, lo cual significa separarnos del carbón y del petróleo. La agricultura y la industria deben cimentarse en procesos productivos descarbonizados. La agricultura y la industria como sectores estratégicos a priorizar si queremos que se expandan bajo las condiciones de energías limpias, redes y conocimiento intensivo, nos demanda, a diferencia del petróleo y el carbón, que millones de colombianos y colombianas puedan emprender actividades productivas, y esto nos lleva directamente a la necesidad de desconcentrar el capital, a democratizar su propiedad y a plantearnos la equidad social como una prioridad ligada al tipo de crecimiento económico. Es decir, la agricultura y la industria lo que nos demandan es hacer crecer sustancialmente la clase media en Colombia. Fíjense que la crítica que nos dirigen en el sentido que queremos estatizar los medios de producción o imitar la estructura extractivista y petrolera de Venezuela no tiene ningún asidero. Es un engaño. Lo que proponemos es una amplia iniciativa privada, pero amplia, es decir, de millones de colombianos y colombianas, ojalá asociados, que puedan acceder al emprendimiento productivo. Para poder acceder hay que democratizar los factores de la producción: el crédito, las tierras, los saberes. En cierta forma, al contrario que Vargas Lleras, nos proponemos extender una gran clase media urbana y rural productiva y ligada a la propiedad privada democratizada. Ese es el sentido de una sociedad más igualitaria y mucho más libre. Volvamos a la priorización que hace Cambio Radical y también Uribe y Pastrana del petróleo y del carbón como sectores estratégicos para su propuesta de reactivación económica. Para Germán Vargas no existe la llamada enfermedad holandesa.
Desconoce por completo que esta, como en Venezuela, se ha producido en nuestro país precisamente por hacer depender nuestras exportaciones casi exclusivamente de los combustibles fósiles. La enfermedad holandesa es un efecto económico de mercado que consiste en que cuando existe una dependencia a un solo sector exportador cuyo precio internacional crece de manera sustancial, por ejemplo el petróleo y el carbón no hace mucho, la entrada masiva de divisas encarece nuestra divisa, valoriza la moneda nacional, abarata las importaciones y encarece los costos de producción internos. Elimina así progresivamente las ramas de producción nacionales que dejan de ser competitivas y profundiza la dependencia al sector del boom exportador, es decir, del petróleo. En nuestro caso, la agricultura, la industria y sus servicios concomitantes han cedido espacios a favor del petróleo y el carbón y sus servicios concomitantes. La llamada enfermedad holandesa no solo es el efecto del boom en precios de una monoexportación, sino que produce una monoproducción en el país. Colombia es un ejemplo de enfermedad holandesa. Nos convertimos en importadores netos de 13 millones de toneladas de alimentos, de motos y carros, y redujimos el papel de la agricultura y la industria en nuestra economía. El efecto destructor de la producción se agravó con los tratados de libre comercio firmados por el país. Dado que agricultura e industria son intensivos en manos de obra y saberes, y la extracción de hidrocarburos y carbón no, el resultado es el de la entrada masiva de decenas de miles de millones de dólares con destrucción del aparato productivo y el raquitismo del empleo. Más de la mitad de la población colombiana está hoy por fuera de obtener ingresos formales de la economía. Este hecho, producido en los últimos 30 años, es desconocido por el candidato Vargas, que vuelve a proponer el petróleo y el carbón como motor de la reactivación económica. Lo cierto es que, dada la caída de las reservas petroleras y del precio del carbón y del petróleo, la única opción de incremento de ingresos desde esos sectores se da si se aumenta su volumen de exportación, para lo cual el único método de corto plazo posible es el fracking, la ruptura de rocas con depósitos de petróleo a través de inyección hídrica en los pozos ya explotados y secos, que aumentaría por 5 o 10 veces la utilización del recurso hídrico en las zonas de minería del carbón y del petróleo, con riesgo alto de contaminación permanente de acuíferos. Es decir, la propuesta de Vargas Lleras y la de Uribe lo que lleva es a la destrucción del agua para exportar rápidamente carbón y petróleo. Por ello pide el candidato Cambio Radical modificar las consultas populares y cambiar el ordenamiento territorial y el marco de la regulación ambiental. Esta confianza inversionista a lo Germán Vargas, centrada en el campo de la minería energética y su infraestructura, dada la caída de los precios internacionales, implica una reducción generalizada de impuestos a sus negocios para que puedan financiar con rentabilidad la actividad del fracking. En el campo minero energético, es decir, el de la explotación de petróleo y carbón, Germán Vargas propone una reducción de impuestos y regalías para otorgarle mayor rentabilidad. Sin embargo, además de ser un verdadero regalo de una propiedad pública, el subsuelo, de un recurso natural que le pertenece a toda la sociedad colombiana, a grandes empresas multinacionales, una mayor rentabilidad no va a aumentar sustancialmente la producción de campos petroleros con reservas a punto de agotarse, a menos que se utilice el fracking. Por eso Germán Vargas propone un cambio del sistema de regalías, que trate de castigar a los municipios que voten contra las actividades mineras, excluyéndolos de su distribución, y propone un incremento de las regalías locales
buscando así la adhesión de la clase política local adicta al pillaje, a robarse las regalías, y quizás el beneplácito ciudadano ante la extinción de sus fuentes hídricas. Lo que propone es comprar el apoyo ciudadano con dinero en las regalías, sacrificando el agua de esa ciudadanía. La propuesta de Vargas Lleras parte de una alianza con las mafias políticas locales a las que se les ofrece un incremento de las regalías en sus gobiernos locales. Una de las explicaciones de la explosión de la corrupción en Colombia está precisamente en esta estructura económica y política cimentada en los dineros fáciles de las rentas de la cocaína, del petróleo y del carbón. Para Colombia Humana, el fracking es una actividad que debe ser prohibida en Colombia por el principio de precaución para la salud del ser humano y por el cuidado del agua. El agua es fundamental para el desarrollo del país, mirado desde la perspectiva humana, ambiental y productiva. El desconocimiento de la llamada enfermedad holandesa, producida en Colombia, lleva a Germán Vargas no solo a desconocer el efecto negativo que un boom monoexportador rentístico tiene sobre la agricultura, la industria y sus servicios afines, sino que lo lleva a proponer para la agricultura y la industria un modelo de incentivos ya fracasados. Para la primera, la agricultura, el desarrollo de la gran plantación exportadora, es decir, el banano y la palma africana y similares. Y para la industria, la flexibilización y el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Bajo esta visión retrógrada de la agricultura y la industria, lo que se sacrifica es la expansión poderosa del mercado interno en Colombia, que implica obligatoriamente una disminución sustancial de la desigualdad social en el país. El mercado interno implica mayor demanda interna, es decir, mayores ingresos disponibles de la población colombiana, incrementos del salario real e inclusión de la población que no es asalariada en la producción. Desarrollar la agricultura y la industria implica una sociedad con ingresos reales crecientes, y esto no es posible sin una democratización de los activos del capital, créditos, saberes, tierras, espacios, redes, energía barata. La agricultura hacia el mercado interno es de granjeros productores de alimentos, no de grandes explotaciones hacia la exportación, que pueden existir, pero la prioridad, si es el mercado interno, pues la tienen quienes producen alimentos en Colombia, que hay que transformarlos de campesinos hacia granjeros, una clase media productiva rural a la que deben llegar la mayoría de nuestros campesinos y pequeños y medianos empresarios rurales. Una industria hacia el mercado interno necesita de una diversidad productiva que implica la apertura al capital de millones de pequeños empresarios y empresarias de la economía popular productiva. Necesita de una fuerza asalariada con crecimiento de salarios reales y estabilidad. La industria hacia el mercado interno, a diferencia de la exportadora de maquila, implica salarios decentes y por tanto la derogatoria de la reforma laboral de Uribe. La agricultura no se desarrolla por incentivos a la inversión en grandes plantaciones, como piensa Vargas. Estas, en la historia reciente, lo único que han hecho es reemplazar producciones de alimentos para el mercado interno por plantaciones para la exportación. Tampoco la industria se desarrolla a partir de una fuerza laboral de bajo costo, es decir, de bajos salarios. Por esta vía solo se obtienen maquilas que el mismo impacto revaluador de la moneda producido por un modelo cuasi monoexportador de combustibles fósiles extraídos se encarga de arruinar. Germán Vargas
no es capaz de darse cuenta de la contradicción entre hacer del petróleo y el carbón el principal sector de la economía y la agricultura y la industria, que eso mismo degrada. Colombia Humana quiere una agricultura y una industria fuerte. Para ello debemos romper progresivamente la dependencia de la exportación del petróleo y el carbón, eliminar el latifundio improductivo a partir de altas tasas de impuestos a su tenencia, cambiar la priorización de los usos del agua, brindar un crédito abundante a la economía popular, agraria e industrial, repartir tierras, desarrollar el cooperativismo agroindustrial en propiedad de los productores agrarios, desmantelar los monopolios de importación de materias primas y proteger la industria y agricultura de la competencia internacional a través de las tasas carbón a las importaciones. La propuesta económica de Colombia Humana entonces articula coherentemente crecimiento con equidad social y sostenibilidad con la naturaleza. Esta es una visión muy distante de la tradicional y ya fracasada de Germán Vargas, y mucho más si le agregamos las condiciones de la nueva economía del siglo XXI que queremos producir en Colombia. Las energías limpias, las redes usadas económicamente, la desintermediación distributiva, el trabajo colaborativo y el saber intensivo y generalizado. La industria de hoy no depende de un bachillerato técnico para la fuerza de trabajo juvenil, como piensa Germán Vargas. Depende de la generalización del saber en la sociedad y de un sistema de educación superior, público, gratuito y universal. La desigualdad entre los salarios es altísima en Colombia. Solo comparen el salario mínimo con los de los congresistas, o peor aún, con los salarios de los super ejecutivos de los grandes consorcios empresariales colombianos, incluidos los directores de medios de comunicación. Esta enorme brecha de salarios que luego se reproduce en el sistema pensional se debe fundamentalmente a un diferencial enorme de calidad de nuestro sistema educativo. La mayoría de nuestra población no terminó el bachillerato. En nuestra juventud, la mayoría tiene un pésimo sistema educativo público o privado para los pobres. Y la mayoría de nuestra juventud no entrará a la educación superior si las cosas siguen como están. Vargas Lleras propone un bachillerato técnico, es decir, mantener un sistema educativo desigual y discriminatorio. Si queremos de verdad aumentar la productividad de la sociedad colombiana, el acceso sin barreras a la educación superior es fundamental. No hay otra manera de aumentar la productividad y por tanto el crecimiento económico y la riqueza del país. Un sistema de educación superior sin barreras significa una educación superior pública, gratuita y universal. Es decir, disponible para cualquier joven que termine sus estudios secundarios. Esto lleva a que el programa de educación superior de la Colombia Humana sea la prioridad en el presupuesto nacional. La industria mundial ya automatizada no logra producir empleo, pero las nuevas tecnologías hoy permiten que millones de personas puedan pasar a actividades de transformación productiva sin ser obreros, siempre que tengan los saberes apropiados y la capacidad del trabajo en equipo a escala global. La nueva economía nos demanda una fuerte inversión pública en energías limpias, en la electrificación del transporte. Tenemos que construir de nuevo la red férrea nacional, redes potentes para el conjunto de la sociedad y un sistema de educación pública de alta calidad. Estas inversiones presionan hacia arriba el gasto público y nos llevan a la necesidad de aumentar impuestos allí donde se realizan actividades rentísticas con sesgos antiproductivos, la remesa de utilidades al exterior, los dividendos de los accionistas,
las rentas financieras, el latifundio improductivo, las exenciones no ligadas a los objetivos de la nueva inversión pública, las tasas carbón a las importaciones, lo contrario de lo que propone Germán Vargas. El desconocimiento de las razones estructurales que impiden el desarrollo de la agricultura y la industria, incluida la dependencia a la cuasi monoexportación de combustibles fósiles, lleva a Germán Vargas a pensar que las restricciones al crecimiento de la producción son de rentabilidad y que para aumentarla se requiere de la disminución generalizada de impuestos a las grandes fortunas. Germán Vargas propone extender la base del IVA a casi todo, pero permite el descuento del IVA solo en bienes de capital. Propone eliminar el impuesto a los dividendos, disminuir el impuesto de renta a las empresas grandes y disminuir la renta presuntiva. Un paraíso fiscal que terminaría estimulando las inversiones en fracking, con el objetivo de extraer lo último que nos queda de petróleo o lo único que podremos exportar de carbón antes que se detenga la demanda mundial. Una carrera rápida y depredadora por los últimos hálitos de la economía fósil que desencadenará el pillaje y la violencia. La caída de las tasas de gravámenes al capital, imitando la reforma tributaria de Trump, se hace sobre la falsedad de los datos. Para Germán Vargas, la tasa de tributación de utilidades en Colombia es en promedio del 70%, cifra que se extrae no solo de sumar el impuesto a las utilidades, sino de sumar los impuestos a vehículos, prediales, ICA, transferencias financieras y otros que no son impuestos a utilidades, sino activos, o peor, impuestos que en realidad se trasladan a los precios y a los consumidores como el ICA, que es municipal, o peor aún, contribuciones salariales a la seguridad social y la salud que van a organismos privados, no al Estado, dada la ley 100. Es decir, no son impuestos. Y así, con notable intención de generar el engaño público, suman todos los gravámenes y contribuciones parafiscales y lo comparan a la utilidad del ejercicio para artificiosamente mostrar un alto nivel impositivo de utilidades, como si estas los pagaran para generar la percepción de un esquema tributario injusto para los más poderosos. Miren este cuadro que presenta el mismo Vargas Lleras en su programa económico. Los gravámenes en los negocios apenas son del orden del 3,3% de los ingresos totales y los que gravan la utilidad son en realidad del 20,8% en el mismo ejemplo que da Vargas Lleras. Solo un artilugio numérico profundamente engañoso, el de comparar utilidad y total de impuestos y contribuciones parafiscales, lo lleva a la tasa promedio del 70%. Esto se llama engañar al electorado para el beneficio particular. La tesis programática de Vargas Lleras y de Uribe se sintoniza con una política mundial que existe de reducción de impuestos al gran capital que no produjo, como Vargas Lleras cree, reactivación económica, sino la crisis mundial del 2008, que se mantiene a la fecha, y un crecimiento enorme de la desigualdad social en todo el mundo. El trabajo de Piketty, de Tomás Piketty, que parece no haber sido leído ni por el candidato ni por su equipo programático, así lo demuestra. Veamos estos dos cuadros de Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI para documentar esta crítica. Como se observa, a partir de 1970 en Estados Unidos y a partir de 1980 en Europa, la participación de la riqueza total del 10% más rico de la población se viene incrementando a pesar de una crisis de empleo y productividad, fundamentalmente a partir del 97. En Estados Unidos, el 10% más rico de la población ya es dueña de la mitad de la riqueza de ese país. Una desigualdad nunca antes vista en la historia de los Estados Unidos. La reforma tributaria de Trump, recientemente aprobada, que es similar a la que propone Vargas,
aumentará aún más esa desigualdad con consecuencias políticas y sociales impredecibles. En este otro cuadro de Piketty muestra la proporción del ingreso del 1% más rico de la población dentro de la totalidad de la riqueza nacional en los países emergentes. Nótese que a partir de 1980 la desigualdad empieza a aumentar y mire cómo entre estos países el menos inequitativo es China, con altísimas tasas de crecimiento económico, y el de mayor desigualdad es Colombia, que alcanza los niveles que tenía Sudáfrica en 1940, es decir, bajo el régimen del apartheid. Para una desigualdad extrema que permite que un 1% de la sociedad, en el caso colombiano 340.000 personas adultas, sea dueña del 20% de la riqueza total del país, se necesitan altas dosis de amedrentamiento de la sociedad misma para que lo permita. Es esta la razón de las masacres, de los asesinos de masa con control territorial. Es esta la razón de una labor altamente legitimadora de la desigualdad de los medios de comunicación más importantes. Es por esto que fueron adquiridos no por el 1%, sino por el 0,001% más rico de la sociedad, propietaria de casi todos los medios de comunicación en Colombia. Con una desigualdad como la colombiana, que se asemeja a la del apartheid de Sudáfrica, no es posible la construcción de la paz y la convivencia. La razón de esta desigualdad está en la propiedad del capital, que es extremadamente concentrada como en ninguna otra parte del mundo. Por tanto, un programa de paz y reconciliación tiene que abrir la propiedad del capital, es decir, de los medios que permiten la generación de ingresos y producción a millones de colombianos. Es una extensión de la propiedad privada productiva al conjunto de los y las integrantes de la sociedad, y no la enorme expropiación que del capital se ha hecho al 99% de los colombianos y colombianas. Los niveles de desigualdad extrema en Colombia, superior a la de Estados Unidos, explican su violencia. Por eso es por completo irracional un programa político de gobierno que no se plantee el doble objetivo del crecimiento económico con el de la equidad social, a menos que de manera premeditada se quiera llevar a Colombia a mayores niveles de violencia y de economías ilegales. Por otra parte, priorizar carbón y petróleo como reactivadores económicos no solo nos iguala con la falacia venezolana, sino que aporta en la destrucción de la vida en todo el planeta. Es indudable, como lo demuestra la ubicación de las viviendas gratis y su propuesta económica y tributaria, que Germán Vargas Lleras es un negacionista del cambio climático. Es el Trump de Colombia. Gracias, muy amables, por haber escuchado estas palabras.